Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Se preguntó Darren al ver su nombre en la lista de iniciados que serían enviados a las pruebas para ser evaluados por los maestros Jedi, quienes decidirían si podrían convertirse en Padawans. Esto significaba que podrían asignarles un maestro, o incluirlos en una lista para que algún Jedi interesado en tomar un aprendiz los eligiera. Darren tenía 14 años. No era común ver Padawans de esa edad, y él no esperaba ser considerado para tal evaluación. Además, sus resultados en las pruebas de la fuerza eran de los más bajos, y no era porque estuviera escondiendo su poder. Ese era su poder real. Sus empujones con la fuerza eran fácilmente contrarrestados por otros iniciados, su telequinesis tenía la mitad del alcance y fuerza que la de sus compañeros, y su percepción también era limitada. Cada prueba impuesta por los maestros era un reto frustrante para Darren, porque sabía que sus habilidades daban para más, pero su potencial con la fuerza era, simplemente, muy débil. Aún así, solo era una decepción personal, no profesional. Los planes de Darren avanzaban a la perfección. Ya había aprendido lo suficiente como para escapar en cualquier momento, aunque no tenía prisa por hacerlo. Estaba muy cómodo en el templo Jedi. Incluso tenía acceso a la Holonet, y nadie lo molestaba, así que pensó en seguir perfeccionando sus habilidades. Estaba claro que, con su poder de mierda, solo sus habilidades podrían salvarle el pellejo en momentos difíciles. Y como planeaba escapar cuando empezara la guerra, esas habilidades serían esenciales. El problema era que ahora veía su nombre en la lista de candidatos a Padawan, lo cual no encajaba con su plan de seguir como iniciado hasta el inicio del conflicto y luego huir. Un Padawan no podría simplemente desaparecer sin levantar sospechas, porque tendría un maestro, y los Jedi se tomaban esa responsabilidad muy en serio. Para ellos, tomar un aprendiz era lo más parecido a tener un hijo. No habría forma de que lo ignoraran si desaparecía siendo Padawan. Darren maldijo internamente. Convertirse en Padawan lo arrastraría directamente a la guerra, y dependiendo del maestro que le tocara, podría ser su funeral y se serenó en un instante, enviando sus emociones a la fuerza. Esto no era un desastre, era una oportunidad. Una vez comenzara la guerra, si le asignaban un maestro con alta probabilidad de morir, simplemente se robaría una nave antes de que eso ocurriera, huiría y fingiría su propia muerte. Era una pequeña pérdida no poder seguir aprendiendo, pero ya sabía lo suficiente para sobrevivir mientras acumulaba recursos y, eventualmente, unirse a la resistencia. No era una desventaja, sino una ventaja que podía explotar. En cuanto a las pruebas en sí, no eran pruebas de poder, sino de habilidad e inteligencia. Y Darren se sentía perfectamente capaz de superarlas. 3 días después, las pruebas comenzarían. Darren se observaba en el espejo de su pequeña habitación. Su antiguo equipo de iniciados se había quejado de él, y por eso fue trasladado a un dormitorio individual, lo que agradecía. Ahora tenía más espacio y tranquilidad para practicar, así que daba las gracias a los pubertos insoportables que habían sido sus compañeros. Usaba el espejo para practicar una habilidad con la fuerza que había desarrollado, pero ahora le servía para revisar su apariencia. Darren medía 1,70 m, su cuerpo atlético era prueba de su esfuerzo y entrenamiento físico. Llevaba el cabello corto, el uniforme estándar de los iniciados, una mochila con algunas herramientas, y su sable de luz, que había construido a los 10 años. Se suponía que debía construir uno nuevo al convertirse en Padawan, pero él se sentía cómodo con el que tenía. Había invertido mucho esfuerzo en su creación, y no veía razón para reemplazarlo. Ajustó su ropa y se asintió a sí mismo en el espejo. Estaba decidido a conseguir un maestro, alguien que, con suerte, pudiera proporcionarle alguna ventaja. Escapar más rápido, o aprender algo útil. Y Darren llegó al terreno de pruebas para futuros Padawans, ubicado dentro del mismo templo Jedi. Era un gran salón equipado con pistas de carrera, obstáculos, arenas de combate, galerías de tiro y más. Los Jedi eran pacifistas, sí, pero también eran una especie de monjes guerreros, entrenados para luchar. Aunque, una vez alcanzado cierto nivel, muchos dejaban de entrenar físicamente. Esa falta de constancia explicaba por qué tantos cayeron como moscas en la primera batalla de la guerra, en Geonosis. Darren, en cambio, se tomaba su entrenamiento con la máxima seriedad.
Él sí se preparaba para la guerra y bueno, en realidad, poder usar la fuerza era una fantasía para Darren, y siempre que podía, se buscaba alguna excusa para hacerlo. Incluso al ver películas, dejaba que la fuerza actuara como crítico de cine. Los Jedi decían que no debía usarse así, pero pronto serían cadáveres, y como Darren no quería ser uno más junto a ellos, procuraba ignorar cualquier regla que le pareciera una tontería. Por supuesto, no lo hacía abiertamente. No quería ser expulsado antes de tiempo. Darren se acercó a los otros 20 iniciados, de entre 16 y 20 años, que participarían en la prueba. Había hombres y mujeres de diferentes especies, pero no les prestó atención y parpadeó al ver a una togruta entre los iniciados. Su apariencia y la ropa que llevaba la hacían inconfundible. Sonrió y se acercó a ella sin dudar. La adolescente togruta notó su atención y se dio media vuelta para mirarlo. Era tal y como la recordaba de su infancia. Delgada, de ojos azules y con el rostro cubierto por la peculiar pigmentación de su especie. ¿Ahsoka Tano? Preguntó Darren con el tono más amable que pudo, mientras Ahsoka parpadeaba y luego asentía. Hola, soy Darren Orlan, un iniciado. Es probable que no me conozcas. ¿Podrías hacerme un favor? Preguntó, dejando que sus sentimientos fluyeran en la fuerza, para que ella percibiera que no tenía intenciones ocultas. Ahsoka volvió a parpadear, confundida, pero asintió. Darren sacó su terminal, se colocó a su lado, sonrió y se tomó una foto con ella. ¿Podrías, por favor, firmarla? Le pidió, entregándole un táctil. Ahsoka, aún sin entender del todo, firmó. Gracias. Lo guardaré como mi mayor tesoro. Perdón por molestarte. Dijo Darren, y se alejó rápidamente, para no incomodar más a una de sus personas favoritas en este mundo. En cuanto a hacerse amigo de Ahsoka, Anakin u Obi-Wan, eso era imposible. Esas tres personas lo odiarían a muerte si supieran que él conocía el futuro y no haría nada para evitarlo. Por eso, prefería ahorrarles el disgusto de conocerlo. Y Windu, al igual que los demás maestros del consejo que observaban los preparativos de la prueba, también había notado la llegada de Darren. Como siempre, Darren había aceptado las instrucciones sin quejarse, se había presentado sin pedir explicaciones, y descargado el instructivo de la biblioteca por su cuenta. Era un iniciado extremadamente independiente. Pero ahora Windu solo podía parpadear al verlo alejarse de la joven Padawan, con quien, por primera vez desde que entró al templo, había iniciado una conversación y más que eso, había dejado fluir sus emociones a propósito para demostrar buenas intenciones. ¿Y todo para conseguir lo que parecía ser un autógrafo? Windu sacudió la cabeza con incredulidad y miró al maestro Yoda, sentado a su lado. Yoda también parecía sorprendido, lo cual no era algo fácil de lograr. No creo que la iniciada Tano haya tenido contacto previo con Darren, dijo Ki-Adi-Mundi, visiblemente intrigado por la escena. Windu dirigió la mirada hacia el maestro Plo Koon, sentado 2 asientos más allá. Plo Koon había sido quien trajo a Ahsoka al templo Jedi y mantenía un vínculo cercano con ella. Si alguien sabía más, era él. No creo que lo conozca. Está incluso más confundida que nosotros, dijo el maestro Plo Koon. Fingidas, sus emociones no fueron, añadió Yoda, reconociendo que Darren había mostrado abiertamente sus sentimientos para no ser rechazado por Ahsoka. Windu sintió curiosidad. Observó a la confundida iniciada, que aún parecía preguntarse qué había pasado. Ahsoka se preguntaba lo que pasaba, mientras los demás iniciados la observaban con el ceño fruncido. Parecía que conocía al llamado iniciado Jedi, aunque solo sabía que se llamaba Darren, un iniciado que todos los maestros admiraban y todos los iniciados detestaban. Decían que era un arrogante de mierda, que miraba a todos por encima del hombro. Y sin embargo, esa persona, que normalmente era tan fría y distante, se había acercado a Ahsoka, le había pedido un autógrafo, se había disculpado por molestarla y luego se había marchado. Ahsoka se sentía muy extraña. Todos la miraban, y su grupo le hacía señas desde las gradas, preguntándole cuándo había conocido a ese iniciado Jedi. Ella solo pudo encogerse de hombros y respirar hondo para calmar sus emociones agitadas. Cuando lo vio acercarse, había pensado que lo había ofendido de alguna forma y que venía a jurar venganza en la prueba. Iniciados, avancen al cuadrante 4 y prepárense para el inicio de la prueba, anunció uno de los maestros instructores, usando los altavoces del salón. Ahsoka, al igual que los demás, se apresuró hacia el cuadrante 4, una zona de obstáculos físicos. Ahsoka observó a los demás iniciados.
Todos ellos superaban los 16 años. Los más jóvenes allí eran ella y el iniciado Jedi. Ambos parecían tener la misma edad, ambos sobresalientes, y eran de los pocos que participaban en estas pruebas con 14 años. Ahsoka debía admitir que estaba algo expectante, y miró de reojo al iniciado Jedi, cuyas habilidades eran un misterio entre los demás. Aquellos que compartían clases con él decían que se negaba a practicar con los otros. Siempre que había duelos con la fuerza, él perdía a propósito, como si quisiera ocultar su verdadero poder. Y era así en todas las pruebas, ya fueran de telequinesis u otras disciplinas. Solo se esforzaba en las batallas con sable, donde se decía que ningún iniciado de su clase era su rival. Se rumoraba que era un experto en la forma segunda del combate con sables, considerada la mejor para duelos entre Jedi. Pero esto no estaba claro, porque, a diferencia de otros, no acudía a las salas de entrenamiento con su grupo. Siempre entrenaba solo y no participaba en actividades recreativas. A pesar de su fama, era un intratable. Ahsoka había llegado a pensar que no era nadie especial, solo una figura inflada por rumores. Pero los maestros lo habían seleccionado para las pruebas, al igual que a ella, lo que significaba que su talento debía ser real. Se acercó a la línea de salida. La primera prueba era una prueba de salto, en la que debían usar la fuerza para impulsarse en saltos de 10 metros. Consistía en atravesar espacios vacíos de 10 metros, aterrizando en plataformas de 1 metro que sobresalían de la pared. Aunque parecía que el único obstáculo era la distancia, en realidad había un segundo: el poco espacio para aterrizar. Las plataformas de llegada se extendían 30 metros desde la pared, permitiendo que todos los participantes saltaran al mismo tiempo. Pero en dirección al salto, solo tenían 1 metro de ancho. Cualquier error de cálculo significaba caer por el borde. Ahsoka sonrió. Esta era una prueba de control y fuerza, y ella podía lograrlo y bueno, todos allí podían. Lo que definiría a los mejores sería la velocidad con que superaran esta prueba, que consistía en 20 plataformas por recorrer. Tensó su cuerpo y, de reojo, miró al iniciado Jedi. Pensó que quizás sus rivales se inventaban historias sobre él. Pero no lo observaba por curiosidad y Ahsoka era competitiva, y quería ver quién de los dos llegaba primero. El iniciado Jedi estaba en la esquina, junto a la pared. Ahsoka eligió el centro, como la mayoría de los demás, para evitar desviarse y chocar con la pared al saltar, lo que le restaría impulso. El iniciado Jedi debía tener mucha confianza en su control, pero Ahsoka pensaba que arriesgarse a un accidente era un error de juicio. De hecho, él era el único que estaba tan cerca de la pared. Todos los demás se habían alejado de ella por precaución. La luz de inicio parpadeó. 3 segundos y 2 y 1 y Ahsoka saltó, y sonrió al ver que todos estaban al menos 1 metro detrás de ella y el iniciado Jedi pasó a gran velocidad, corriendo por la pared, mucho más rápido que el salto controlado de Ahsoka. «Soy el príncipe persa», gritó con una sonrisa divertida, dirigiéndose a Ahsoka mientras llegaba primero a la segunda platier. Con un extraño salto, se pegó de nuevo a la pared y siguió corriendo sin detenerse. Ahsoka solo pudo parpadear, mientras controlaba su caída y volvía a impulsarse con la fuerza. Aquel momento de distracción le hizo perder 1 segundo. Y cuando llegó al final de las plataformas, el iniciado Jedi ya llevaba 20 segundos de ventaja y esperaba allí, sin señales de agotamiento. Ahsoka no podía creer lo que había visto. Primero, alguien corriendo por las paredes. Segundo, la velocidad a la que lo hacía. Igualaba el impulso de un salto con fuerza. Aquello solo podía ser la habilidad conocida como velocidad de la fuerza pero eso era absurdo. Ella misma había practicado esa técnica, y casi se había desmayado solo por correr 100 metros. Él había recorrido más de 200, y ni siquiera parecía cansado. Era ridículo. Su cuerpo no debería poder soportarlo. Y asombroso control de la fuerza, dijo el maestro Yoda, aunque su tono era más de desaprobación que de elogio. Windu entendía el motivo. Esa habilidad no se obtenía solo con meditación. Para lograr algo así, debía entrenarse constantemente el uso de la fuerza y específicamente en contextos de combate. Los Jedi no alentaban tales conductas. Maestro Yoda, ¿cree que habría pasado la prueba si hubiese entrenado como los demás?, preguntó Windu. Lograr o no lograr superar la prueba, de poco valor es, respondió Yoda con calma. Windu reflexionó, y era cierto. Ellos querían observar las habilidades de los iniciados, pero todos los presentes ya habían sido considerados aptos para convertirse en Padawans.
La verdad era que esta prueba no sumaba. La evaluación ya estaba hecha. Esta prueba, en realidad, podía restar. Desde ese punto de vista, Darren acababa de demostrar que no entendía lo que la Orden Jedi esperaba de él. Ellos no buscaban fanáticos del entrenamiento con la fuerza. Eso rara vez terminaba bien. Como ejemplo estaba Dooku. Esa búsqueda de poder entre los iniciados solía ser un reflejo de inseguridades personales y debilidades de carácter, que trataban de compensar con fuerza bruta. Extraño, dijo Ki-Adi-Mundi, y Windu lo miró. Antes me pareció que buscaba la excelencia, no el poder. De ser así, ¿no debería haber pedido saltar grados y recibir entrenamiento avanzado? Windu debía admitir que así era siempre. Aquellos que buscaban poder nunca estaban satisfechos con lo que se les enseñaba. Siempre les parecía insuficiente. Pero Darren nunca había hecho eso. Se había centrado en lo que se le enseñaba, y lo seguía al pie de la letra. Extraño, coincidió el maestro Yoda. Windu miró a Darren, que sonreía a Ahsoka Tano. La iniciada, al igual que los demás, no entendía lo que él había hecho. Pero, en realidad, había ejecutado el mismo salto con fuerza que todos los demás y solo que cientos de veces, aplicando impulsos mínimos en espacios reducidos para empujar partes específicas de su cuerpo, con una precisión absoluta. Windu sospechaba que incluso algunos maestros no tendrían tal nivel de control y velocidad. Era evidente que se trataba de una habilidad entrenada con extenuación. No era un talento natural ni un acto casual. Los iniciados se agrupaban para la segunda prueba, colocándose cascos que cubrían su visión y encendiendo sus sables de luz. La prueba consistía en avanzar 100 metros en línea recta mientras esquivaban disparos. El terreno estaba lleno de droides, esferas de entrenamiento flotantes que disparaban a intervalos de 5 metros. Windu pensó que esta sería una prueba difícil para Darren. Había adoptado el Makasi, la forma segundo de combate con sable, especializada en duelos y ofensiva, y Windu parpadeó porque Darren adoptó la postura del Soresu, la forma tercero, defensiva por excelencia. Avanzó desviando los disparos blaster con soltura y elegancia. Sus movimientos eran tan fluidos como cuando practicaba Makasi. Parecía disfrutar cada postura, como si no aceptara que un movimiento fuera menos que perfecto. No era simplemente un arte de combate para él. Era un pasatiempo, una forma de expresión. Su agresividad estaba ausente. No había ira, ni furia y solo una intención. Perfección. Maestro Yoda, y equivocados, dices, completó Yoda. Windu se apresuró a reflexionar. Antes, al observar sus movimientos, y el modo en que usó la fuerza, no percibía intención hostil ni deseo de ocultamiento. No había presunción. Solo esa misma intención de perfección, como la de alguien que aprecia lo que hace. Alguien que quiere que cada acción reluzca, porque su objetivo no es vencer y sino crear una obra. O al menos, imitarla. Windu se sintió incómodo tras esa revelación. De reojo, notó que los demás maestros también habían desviado la mirada de Darren. Maestro, sí, creo que ya deberíamos decirle a Darren que no será expulsado de la orden, dijo Ki-Adi-Mundi con seriedad. Padawan será nombrado. Comprender nuestras intenciones, él ya debería, afirmó el maestro Yoda, mascando saliva. Un gesto raro que hacía cuando algo le parecía fuera de lugar, o como en este caso cuando sentía que había cometido un error. Aunque, más que un error, era algo que simplemente debió hacerse desde antes. Usando el Soresu, Darren llegó al final de la prueba. Se quitó el casco y frunció levemente el ceño. Había percibido un pequeño desbalance en uno de sus movimientos. Eso quería decir que aún no eran lo que debían ser. Necesitaba más práctica, más control de la fuerza, y mejorar su percepción. Blandir el sable de luz era divertido, especialmente con el Soresu y el Makasi, pero su lado friki no estaba satisfecho con los resultados. Sentía que se estaba saltando trazos por todos lados. Aunque no podía centrarse solo en el sable, por más divertido que fuera. Las técnicas con la fuerza y las pequeñas habilidades que había desarrollado para compensar su falta de poder también eran entretenidas, mientras esperaba y su huida. Darren miró a los demás iniciados, centrando su atención en la joven Ahsoka. Resultaba extraño ver su juventud. Ella era su infancia. Pero Darren ya era un anciano, y ella seguía siendo poco más que una niña. Y considerando que la guerra aún no comenzaba, esta versión de Ahsoka era incluso más joven de lo que él había visto al principio. Darren sonrió al ver a la joven Togruta avanzar usando su peculiar estilo de sable invertido, que mejoraba su defensa mientras avanzaba.
No era Soresu, pero le otorgaba una ventaja, y fue la segunda en llegar a la meta, justo después de otro iniciado que también había usado Soresu. Pero Darren lo ignoró. Si su propio dominio de la forma tercero tenía errores, el de aquel iniciado tenía horrores. Uno de los disparos incluso había quemado su túnica. Era vergonzoso. Así que Darren se concentró en Ahsoka, mientras una inesperada nostalgia se apoderaba de su corazón. Recordó aquellos tiempos de infancia en los que miraba este mundo en la pantalla de un televisor, soñando con ser uno de los héroes. Avanzando junto a Ahsoka Tano y Anakin Skywalker, impidiendo su separación, revelando los planes de Palpatine, salvando a Anakin y siendo él mismo Anakin, enfrentándose a Palpatine con su sable de luz y el corazón de Darren se saltó un latido cuando Ahsoka fijó sus grandes ojos azules en él. Un sentimiento de culpa, de aquellos tiempos de su infancia, le golpeó el pecho con fuerza. Porque ahora que estaba aquí y no planeaba hacer nada. Darren apartó la mirada rápidamente. Esto no era un programa de televisión. Y él no era un niño. Este era un mundo real, y él no podía hacer nada. Seguir los sueños de un niño aficionado a la fantasía era una locura y cuando la dura realidad lo miraba de frente. Se serenó, apartando los ojos azules e inocentes de Ahsoka de su mente. No quería encontrarse con Anakin, y mucho menos verlo convertido en Darth Vader. No puedo ayudarlos. Debo centrarme en mi propia realidad, pensó, entregando sus emociones a la fuerza. ¿Culpa? Pensó Windu, aturdido. Había estado prestando atención a Darren, y eso fue lo que sintió. Windu miró al maestro Yoda, que asintió lentamente. Reprimir sus sentimientos, eso hizo. Dolor y culpa y le provoca la iniciada Tano, dijo Yoda, entrecerrando los ojos. Windu apretó los dientes. Eso era realmente preocupante. Revisen las medidas de seguridad de la prueba. Centren su atención en la iniciada Tano y en el iniciado Darren, ordenó a los instructores. Lo que habían sentido era claro, y existía la posibilidad, aunque mínima, de que Darren pudiera hacerle daño a alguno de los demás iniciados. Y unas horas después, Windu debía aceptar que estaba confundido. La prueba había terminado, y nada había sucedido. Además, Darren había ignorado a Ahsoka el resto del tiempo, como había hecho con todos los demás iniciados desde un principio. Pero ahora, Ahsoka se acercaba a Darren, y Windu, al igual que los otros maestros del consejo, centró su atención en él, aunque de forma disimulada. Darren tenía buenos instintos. «Y hola, disculpa, ¿y puedo preguntarte algo?», preguntó Ahsoka al iniciado Jedi y a Darren. Él la miró, y Ahsoka sintió una extraña frialdad que la hizo estremecer. Pero luego, Darren bajó ligeramente la mirada, y esa frialdad desapareció. «Claro. ¿Qué quieres saber?», preguntó Darren, ajustando su ropa. En la última prueba habían corrido por una pista de obstáculos flotantes inestables, lo que los había hecho caer al suelo varias veces. Era una prueba de perseverancia. «Antes usaste Soresu, pero me habían dicho que tu estilo era el Makashi», comentó Ahsoka. «En realidad, pretendía usar la forma V, pero requiere una gran aplicación de la fuerza. Mis reservas son limitadas. Mi afinidad con la fuerza es baja, así que uso Makashi para el ataque y Soresu para la defensa. No consumen tanto poder y se basan en percepción y velocidad», explicó Darren. Ahsoka frunció el ceño. No lo entendía del todo. «Si pudiste correr por las paredes con la velocidad de la fuerza, usar la forma V no debería ser un problema», dijo, negando con la cabeza, creyendo que bromeaba. «Eso no fue velocidad de la fuerza. Usaba impulso, igual que ustedes, pero en proporciones pequeñas y dirigidas a partes específicas del cuerpo. Puedes pensarlo como propulsores. En realidad mi potencial con la fuerza es muy baja. Mi conteo de midichlorianos no supera los 7,000. Para ser honesto, esperaba que me mandaran a los campos agrícolas un día de estos. Pero supongo que ahora tendré un maestro», dijo Darren con una media sonrisa. Ahsoka se quedó aturdida por un momento. No era una broma. Eso era lo que él sentía. Y la conmoción de los iniciados a su alrededor lo confirmaba. «Fuerza, ¿y qué acaba de decir él?», pensó, sintiendo una mezcla de incredulidad, vergüenza y una incómoda sensación que le subía desde el pecho a la cabeza, removiendo memorias recientes. Iniciado Jedi. Arrogante. Intratable. Se aleja de los demás porque los mira hacia abajo. Mi conteo de midichlorianos no supera los 7,000.
En realidad, esperaba que me mandaran a los campos agrícolas fuerza y esto es horrible, pensó Ahsoka, consciente de que llevaba varios segundos con la boca abierta sin poder decir nada. Y Windu observó la situación entre los iniciados que ya habían completado sus pruebas. Todos se veían incómodos, incluso avergonzados. Era evidente que querían salir de la sala cuanto antes, tras escuchar las palabras de Darren. Los próximos días no van a ser tranquilos, dijo el maestro Ki-Adi-Mundi. Windu no podía estar más de acuerdo. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.